Bienvenidos una vez más al taller bíblico La Biblia y la vida. Hoy aprenderemos el tema 4 que es a familiarizarnos con la Biblia. Cuando las personas inician un curso bíblico casi siempre hacen estas preguntas. ¿Cómo está organizada la Biblia? ¿Cómo nació la Biblia? ¿Quiénes lo escribieron? ¿En qué lugares se escribió la Biblia? ¿Cuándo? ¿En qué idiomas fue escrita? Son preguntas de rigor. Vamos a responder 7 preguntas introductorias que sirven de base para un buen estudio de la Biblia. A continuación, leemos del libro del profeta Isaías. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer, así será la palabra del que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Palabra de Dios. A continuación, breve comentario. El profeta Isaías está profetizando a Jesucristo. La palabra del Padre no volvió a él vacía porque Jesucristo ora, escucha y obedece al Padre. Jesucristo ora. Nos cuenta el Evangelio de Marcos cómo de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó y salió y fue a un lugar solitario, y allí se puso a hacer oración. En la oración, Jesús está en una comunión íntima con Dios, haciéndose uno. Así nos dice Juan 17, yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectamente uno. Jesús escucha la palabra del Padre y ha venido a este mundo a hacer su voluntad. Nos dice el Evangelio de Juan, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y sí que la cumplió hasta el final, hasta dar la vida por todos nosotros. Si oro, escucho y obedezco a Dios, el Evangelio empapa la tierra, es decir, mi ser, fecunda mi corazón y germina la voluntad del Padre, para que dé simiente al sembrador y pan para comer. Digamos pues al Señor, ayúdame Señor a que tu palabra me empape plenamente, para que no te vuelva vacía. Ayúdame a tener el oído abierto a tu voluntad y poder cumplir tu encargo. Les invito, hermanos, a seguir leyendo y comentando. Ahora en esta oportunidad leemos la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido y lo que estás seguro, sabiendo de quién lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te dan la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Estimados hermanos, aquellos que quieren aprender las cosas de Dios y estar seguros de que ellas nos dan a conocer la verdad, por lo tanto nosotros también debemos conocer las Sagradas Escrituras, porque son la revelación divina. La edad de los niños es la edad de aprender, y aquellos que quieran obtener el verdadero aprendizaje deben obtenerlo de las Escrituras. La Biblia es una guía segura para la vida eterna. Los profetas y los apóstoles no hablaron por sí mismos, sino que transmitieron lo que recibieron de Dios. En la segunda carta del apóstol Pedro nos dice, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado, movidos por el Espíritu Santo. De modo que las Sagradas Escrituras es útil para todos los fines de la vida cristiana. Es útil para todos, pues todos necesitan ser enseñados, corregidos y reprendidos. Hay algo en las Escrituras adecuado para cada caso, hermanos. O que amemos más nuestras Biblias y nos mantengamos más cerca de ellas. Entonces encontraremos beneficios y al fin obtendremos la felicidad que se promete en ellas por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es el tema principal de ambos testamentos.
La mejor manera de oponernos al error es promoviendo un conocimiento sólido de la palabra de la verdad. Y la mayor bondad que podemos hacer a los niños es hacer que conozcan pronto las sagradas escrituras. Una de las preguntas es, ¿cómo está organizada la Biblia? Cuando una persona empieza su estudio de la Biblia y alguien le pide que busque, por ejemplo, 2 de Timoteo 3, 14, 17, ella se encuentra ante la dificultad de saber dónde se encuentra dicha cita bíblica. Muchas veces no llega a encontrarla. Esto ocurre aún porque no está familiarizado con la Biblia. Es necesario, por lo tanto, conocer cómo está organizada las Sagradas Escrituras. Biblia es una palabra griega que se puede traducir como biblioteca, es decir, se trata de un conjunto de libros que exactamente son 73. Cada uno de ellos trata sobre un tema concreto, pero todos nos ayudan a conocer el mensaje que Dios quiere comunicar a su pueblo. Estos 73 libros se dividen en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento presenta la alianza de Dios con su pueblo Israel y cómo éste fue caminando en la historia, cayendo y levantando. El Nuevo Testamento habla de la vida, de la misión de Jesús, de sus discípulos y del caminar de las primeras comunidades cristianas. El Antiguo Testamento está formado por 46 libros y lo podemos dividir en tres grandes grupos: los libros históricos, los libros proféticos, los libros sapienciales. Veamos los libros históricos. Son 17 y narran historias diversas del pueblo, presentan las leyes que tenían, las tradiciones que eran transmitidas de generación en generación. En cambio, los libros proféticos son un total de 16 y nos recuerdan las palabras de los profetas, palabras con mensaje de salvación, esperanza, palabras cargadas de denuncia por los pecados y de amenaza de castigo cuando no hay conversión, y palabras con mensajes de consuelo para el pueblo. Los libros sapienciales, por su parte, son 13 y recogen pues diversas expresiones de la sabiduría popular como cantos, salmos, refranes y reflexiones sobre variados temas. De modo que el Antiguo Testamento, formado por libros históricos, libros proféticos y libros sapienciales. La segunda parte de la Biblia es el Nuevo Testamento, que suma un total de 27 libros que podemos dividirlo en 5 grupos, a saber, los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas Paulinas, las cartas católicas y el Apocalipsis. Vayamos con los Evangelios. Son 4 y hablan de la vida, misión, muerte y resurrección de Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los autores de los 4 Evangelios. Los Hechos de los Apóstoles. Se trata de un solo libro que cuenta las experiencias de las primeras comunidades cristianas y de la expresión del cristianismo en ese mundo presente. Vamos con las cartas Paulinas. Son 14 y fueron escritas por Pablo o por alguno de sus discípulos en nombre del apóstol. Son cartas para comunidades cristianas concretas o para algún discípulo en particular. Vamos con las cartas católicas. Son 7 cartas para animar y aconsejar a todas las comunidades cristianas. Se les llama así porque están escritas para animar a todas las comunidades. Sus autores utilizaron los nombres de Pedro, Juan, Santiago y Judas para dar mayor importancia a sus escritos. Y finalmente, el libro del Apocalipsis. Se trata de un solo libro que busca fortalecer la esperanza del pueblo. De esta manera, el Nuevo Testamento está dividido en 5 grandes grupos: los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas Paulinas, las cartas apostólicas y el Apocalipsis.
Más de uno seguros alguna vez en su vida se ha preguntado, ¿cómo encuentro una cita bíblica? Cada libro de la Biblia se divide en capítulos y estos en versículos. La división en capítulos y en versículos nos ayuda a encontrar más rápidamente una cita bíblica. Si abrimos una página de nuestra Biblia, veremos que el capítulo se indica con un número más grande y los versículos con números más pequeños. Veamos un ejemplo. Vemos Génesis 2. La palabra es el nombre del libro, Génesis. Y el 2 es el capítulo que está después del nombre del libro. En cambio, esas letras chiquitas que podemos ver o números pequeños que podemos constatar son los versículos. Ahora les invito a aprender a leer las citas bíblicas. Vemos como Gen 2,3 significa Génesis capítulo 2 versículo 3. Vemos también otro ejemplo, Éxodo 1,1 rayita 10, 12,29 rayita 36. Significa Éxodo capítulo 1 versículo desde el 1 hasta el 10 que tenemos que leerlo. Y luego viene dos puntos y coma, que es el Éxodo capítulo 12 versículo desde el 29 hasta el 36. Luego vemos otro Nun 46-8.12, significa Números capítulo 4, versículo del 6 al 8 y luego ir directamente al versículo 12. De esta manera, les invito a aprender los signos de puntuación presentes en la Biblia para que así podamos encontrar con mayor precisión una cita bíblica. Por ejemplo, si ustedes ven una coma después de un número, como por ejemplo Génesis 1,27, significa que está separando la cifra que indica el capítulo del que indica el versículo. Gen 1,27, el 1 es el capítulo y el 27 es el versículo. Luego, cuando ustedes encuentren un guión, ¿cuál es la función de este signo? Los empleamos para citar varios capítulos o versículos seguidos. Por ejemplo, Génesis 1, capítulo 1, versículos del 27 al 28. Luego en las Sagradas Escrituras, cuando uno cita el texto bíblico, encuentra también el punto y la coma. Por ejemplo, Gen 1,27, punto y coma, Éxodo 1,9. Lo usamos para separar una o más referencias diferentes, ya sean citas, capítulos o versículos. Luego encontramos otros signos, que es el punto. Gen 1,27.31 podemos ver. Sirve para separar dos versículos diferentes de un mismo capítulo. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 27, y luego no saltamos, no leemos el 28, ni el 29, ni el 30, sino nos vamos directamente al 31. De modo que cuando ustedes vean un punto, significa que está separando dos versículos diferentes de un mismo capítulo. O también puede separar dos capítulos para que ustedes lo lean. Luego encontramos también en algunas citas bíblicas como la letra S se hace presente. Por ejemplo, Gen 1,27 SS. Si un número va seguido de la letra S, significa y siguiente. Y si es doble S, hay que leerlo hasta el final del capítulo. Por ejemplo, ahí dice Génesis 1, capítulo 1, versículos 27 y siguientes. Luego tenemos un número ante la abreviatura. Por ejemplo, 1 re. Significa que existen dos o más libros con un mismo nombre y se utiliza un número para diferenciarlos. Por ejemplo, 1 re significa primer libro de Reyes, porque hay otro segundo libro de Reyes que ya sería 2 re.
Es importante, estimados hermanos, que sepamos leer las citas bíblicas y tenemos que aprender correctamente a leer esas citas bíblicas y a encontrarlas. Les invito a revisar las abreviaturas de cada uno de los libros de la Biblia, que ustedes lo pueden encontrar en las primeras hojas de su Biblia. Quizás alguna vez ustedes han sentido la curiosidad de saber cómo nació la Biblia. Cuando se levanta un monumento en honor a una persona, nos preguntamos por qué razón está allí. La respuesta de algunos podría ser: Él luchó por la libertad, entregó su vida por nosotros, poniendo énfasis en el hecho. Otros podrían decir: nuestros abuelos y padres siempre nos recordaron sus obras, que sería la tradición oral, recuerdo de las enseñanzas que mantienen vivo el personaje. Después de algún tiempo, y para que no se pierda el recuerdo dado por nuestros abuelos, algunas personas han levantado un monumento recordatorio, que sería el testimonio perenne. Algo parecido sucedió con la Biblia. Veamos el hecho del acontecimiento que ocurrió para dar como finalizado pues al surgimiento de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, un hecho. Hoy vamos a ver el sacrificio de Isaac. En un primer momento sucedieron los acontecimientos en los que actúan Dios, Jesús, el Espíritu Santo, algunas personas o comunidades. Por ejemplo, la lucha del pueblo por salir de la esclavitud de Egipto, la curación del ciego por parte de Jesús o los viajes de San Pablo. Luego, después de haber ocurrido estos hechos, en un segundo momento las comunidades contaron y transmitieron esos acontecimientos a viva voz. Recuerdo que Jesús contó el sacrificio de Isaac y ejemplos por el estilo. Esas narraciones pasaban de persona en persona, de familia a familia, de comunidad a comunidad. Y lo hacían pues con fines catequéticos, es decir, para que la experiencia vivida y contada ayude al pueblo a crecer en la fe. Y un tercer momento es la escritura. Algunos miembros del pueblo o de las comunidades recopilaron materiales sobre esos acontecimientos, los resumieron y lo pusieron por escrito con el fin de no olvidarse de lo que habían recibido como herencia. A estos tres momentos nosotros podemos llamarlos hecho, memoria y escritura. Dios y la inspiración de su espíritu ha estado siempre presentes en ellos. En efecto, Dios se ha ido revelando a hombres y mujeres para que descubran su proyecto pues de salvación en los acontecimientos que ellos vivían y para que lo transmitan con fidelidad a todas las generaciones. De modo que, para que no se pierda ninguna de las cuestiones y de los mensajes que el Señor ha revelado, siempre ha estado detrás el Espíritu que ha inspirado y también ha hecho que se transmita sin ningún error el mensaje de Dios. Quizás también se han preguntado, ¿quiénes escribieron la Biblia? La Biblia es producto de una labor colectiva. En su composición participaron muchos personajes, jefes, legisladores, sacerdotes, escribas, maestros, historiadores, profetas, sabios, poetas, evangelistas, apóstoles, catequistas, liturgos, padres y madres de familia, es decir, mucha gente. Para que nos resulte más fácil recordar, podemos organizar a los autores de la Biblia por bloques descritos de la siguiente manera. Veamos por la primera parte de la Biblia, que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene tres grupos de escritores. Tenemos los historiadores, profetas y sabios. Vamos con los historiadores. Los historiadores se preocuparon más de escribir la historia del pueblo que de dar sus propios nombres. Es la tarea pues de recopilar, revisar y escribir las tradiciones recibidas, que ellos recogieron muchos relatos de la memoria del pueblo
y los fueron uniendo, completando o recortando de acuerdo a las necesidades. Otro grupo tenemos a los profetas. Casi no escribieron, sino que se dedicaron a predicar. Fueron sus seguidores quienes pusieron por escrito algunos detalles de la vida de ellos y del mensaje que comunicaron en nombre de Dios. Los escritos llevan el nombre del profeta porque los escritores lo respetaban mucho y lo consideraban como su maestro. Y finalmente tenemos el grupo de los sabios. Fueron recopiladores de la sabiduría popular, de la reflexión sobre la vida cotidiana, de las oraciones que se usaban en la casa o en el templo. Para dar prestigio e interés a sus colecciones, pusieron como autores a personajes famosos como David y Salomón. Por ejemplo, en el libro del Salmos se señala que David es el autor y, por ejemplo, en el libro de Sabiduría se señala que Salomón es el autor. Luego, con la segunda parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, también tiene tres grupos de escritores que podemos hacer. Pertenece el Nuevo Testamento a un periódico histórico más reciente que da más valor al autor. En efecto, algunos libros tienen pues la indicación precisa de quién es el autor. Podemos clasificar los autores del Nuevo Testamento en tres grupos: los evangelistas, los apóstoles y otros. Los evangelistas son cuatro y ponen por escrito el testimonio de la vida y obra de Jesús. Ellos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A ello vamos a sumar el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito también por el evangelista Lucas. Luego tenemos otro grupo de escritos que son los apóstoles. La referencia específica es el apóstol Pablo, quien escribió varias de las cartas a las comunidades que están presentes en la Biblia. Otras cartas escritas también por sus discípulos, pero fueron atribuidas a él porque se inspiran en su pensamiento. Y finalmente, otros escribieron bajo el nombre de alguno de los apóstoles, por ejemplo, Pedro, Santiago, Judas y Juan. A este recurso literario se le llama la pseudonimia. Es el caso de las cartas católicas y del Apocalipsis. Sus autores quisieron quedar en el anonimato. De modo que el Nuevo Testamento termina con estos tres grupos de escritores, que es el evangelista, los apóstoles y otros. Quizás alguno de ustedes se ha preguntado en qué lugares se escribió la Biblia. Palestina, llamada también Israel, es el lugar donde nació y vivió el pueblo de Israel y también Jesús. Se encuentra entre el mar Mediterráneo al oeste, Egipto al suroeste, Siria al norte y también Arabia, que es una zona desértica, al sur y al este. El único río importante que encontramos en este pueblo es el río Jordán, que forma al gran lago de Genesaret, que ustedes pueden encontrar en la Biblia con el nombre de Mar de Galilea o el lago de Tiberíades. Y desemboca este río en el Mar Muerto, que es un gran lago con muchísima concentración de sal. Palestina también fue un paso obligatorio de comunicación entre dos zonas importantes en ese tiempo, en Egipto y Mesopotamia, donde surgieron pues las grandes potencias militares de la antigüedad. Por eso los diferentes imperios deseaban controlar esa franja de paso para así pues detener los avances de los enemigos, como también conquistar nuevos territorios. Esto explica el por qué pues el pueblo de Israel viviera sometido pues a los imperios y que en algunas ocasiones fue invadido e incluso aplastado. Muchas personas fueron llevadas al destierro, como por ejemplo el destierro a Babilonia, a Asiria, y otros emigraron, como por ejemplo de Egipto, buscando mejores condiciones de vida. La predicación y la acción de Jesús también se centra en las ciudades y pueblos de Palestina, pero después de su resurrección y ascensión, sus seguidores se
expandieron por diversos lugares del Asia Menor, como es Galacia y Éfeso, y también por Europa, que es Italia y Grecia. Fue Pablo de Tarso quien fundó, animó y organizó muchas de las comunidades cristianas que surgieron en esos lugares. Todo esto nos lleva a decir, pues, que la Biblia se escribió en diversos lugares. Veamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se escribió en 3 lugares principalmente: Israel, tanto en Samaria, que era capital del reino del norte en ese tiempo, como en Jerusalén, que era capital del reino del sur. Luego tenemos a Babilonia, también lugar donde se escribieron muchos relatos, donde los israelitas estuvieron desterrados por casi 50 años. Luego finalmente Egipto, a donde habían emigrado algunos israelitas para escapar pues de los problemas de Palestina. Luego tenemos el Nuevo Testamento, que se escribió pues también en 3 lugares, en los cuales podemos agruparlo, por ejemplo, en Palestina y Siria. Ahí podemos encontrar los evangelios de Marco y Mateo, que fueron redactados en estos lugares. Luego también tenemos el Asia Menor, el evangelio de Lucas y de Juan, y también el Apocalipsis, fueron redactados en este espacio. Y luego tenemos en Grecia y en Roma, donde algunas cartas del apóstol Pablo y otros escritos se redactaron. Los israelitas, pues, al vivir en diferentes lugares, fueron tomando ideas y costumbres de las culturas de otros pueblos que influyeron luego, pues, en la historia y en la cultura. Ello se ve reflejado en los escritos bíblicos. Los textos bíblicos fueron, pues, escritos en distintos ambientes. Algunos en la corte real, otros en el templo, otros en el campo o en casas particulares. De ahí se entiende, por ejemplo, por qué hay unos textos que son más sencillos, porque pertenecen al ámbito del campesino. Otros traen reflexiones mejor elaboradas, como hechas pues en las ciudades. Todo esto que hemos mencionado debe ser tenido en cuenta para que así nosotros tengamos una mejor comprensión cuando leamos las Sagradas Escrituras. De modo que el mundo de la Biblia podemos hacer referencia en esta zona: el mar Mediterráneo, entre el mar Negro, el mar Rojo, en estos lugares: Italia, Grecia, Asia Menor, Siria, Israel, Babilonia y Egipto. Quizás más de uno se preguntó cuándo se escribió la Biblia. La Biblia fue escrita a lo largo de muchos años. Para explicar este tema nos valdremos de la cinta del tiempo. Es importante pues considerar que muchas personas resultan a veces complicado captar lo que significa el tiempo antes de Cristo, el tiempo después de Cristo. Por eso vamos a comenzar explicando qué quiere decir esto, la línea del tiempo. La mayoría de personas están de acuerdo en que Jesús es el centro de la historia. Por eso desde inicios del siglo VI de nuestra era, se comenzó a hablar pues de 2 grandes periodos de la historia, poniendo el nacimiento de Jesús como el punto de división: el periodo antes de Cristo y el periodo después de Cristo. Los años contados en el periodo antes de Cristo siguen un orden descendente, de mayor a menor, mientras más se acercan al año 1, año del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, el año 100, luego del año 100 llega el año 90, el año 44, el año 4, el año 1, hasta llegar al nacimiento de Jesús. En cambio, los años contados después de Cristo siguen un orden descendente, ascendente, que es, pues, mientras más se alejan del año del nacimiento de Jesús, más el número de años es mayor. Por ejemplo, el año 100, el año 500, el año 2023 después de Cristo. De modo que la cinta del tiempo es como una doble escalera. Bajamos de ella cuando nos encontramos antes de Cristo y subimos en esta escalera cuando estamos después de Cristo.
Esta doble escalera nos puede ayudar a entender mejor pues el proceso histórico de composición de la Biblia. Vayamos pues a ver cómo surgió el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, los momentos más importantes para su composición fueron los siguientes. Hacia el año 1250 es probable que se escribiera un poco acerca de las leyes o mandamientos. En tiempos del rey Salomón, por los años 950, un grupo de historiadores pues empezó a escribir algo del Génesis, del Éxodo y también otros libros. Después, por los años 850, muchos profetas o sus discípulos pusieron por escrito sus mensajes. Hacia el año 620 se escribieron varios libros como el Deuteronomio, Josué, Jueces. Por el año 550, un grupo de sacerdotes y profetas escribieron algo más, un poco de la historia del pueblo de Israel. Así, poco a poco se fue escribiendo el Antiguo Testamento hasta su realización de la primera edición en hebreo por Esdras, alrededor de los años 450, que aparece pues la primera edición en hebreo del Antiguo Testamento. Y finalmente, al año 50, la última edición del Antiguo Testamento con un total de 39 libros. Por otro lado, diremos como una información extra, la Biblia griega, por los años 250, fueron traducidos de los textos que estaban en hebreo, hechos por Esdras, que eran 39, esos textos que estaban en hebreo fueron traducidos al griego y a estos 39 se le sumaron otros libros, un total de 7 libros más, y así nació pues la versión de la Biblia llamada la versión de los 70. El Nuevo Testamento, por su lado, los momentos más importantes fueron los siguientes. Por los años 50 y 70 después de Cristo, se escribieron las cartas de Pablo. Entre los años 70 al 90 se escribieron los evangelios y también otras cartas. Y por el año 100 aproximadamente se escribió el Apocalipsis. Todo esto pues mencionado indica que la Biblia tardó en escribirse, tal como la encontramos ahora, unos 1350 años, así como la escucha. 1350 años demoró en escribirse las Sagradas Escrituras, tal como ahora lo tenemos. Quizás con el contacto de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, la versión de la Biblia en inglés, la versión de la Biblia en español, la versión de Biblia en italiano, les haga a ustedes preguntándose en qué idioma se escribió la Biblia originalmente. Vamos a tratar de responder a esta pregunta en este espacio. El pueblo de Dios, en su larga historia, pues caminó y vivió por varios países, como lo hemos visto en qué lugares se escribió la Biblia. De modo que esto lo llevó a aprender y hablar distintos idiomas de acuerdo a las necesidades. La Biblia es reflejo de ello, pues fue escrita en 3 lenguas diferentes. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, la lengua de Palestina antes del exilio a Babilonia. Algunos fragmentos de Daniel y Esther fueron escritos en arameo, que fue la lengua que asumió el pueblo después de haber ido al destierro de Babilonia. De modo que antes del exilio se hablaba en hebreo, los judíos hablaban hebreo, por lo tanto las escrituras se escribieron en hebreo. Después del exilio, los judíos ya hablaban arameo y algunos fragmentos se escribieron pues en arameo. Unos pocos libros, como el libro de sabiduría, fueron escritos en griego en las comunidades judías que vivían fuera de Palestina. El griego era entonces la lengua principal que se hablaba en muchas partes del mundo. Por eso que el libro de sabiduría estaba escrito en griego.
Ahora, el Nuevo Testamento se escribió totalmente en griego, un griego popular denominado koiné. Un grupo de 70 sabios judíos reunidos pues en Alejandría, Egipto, hacia el año 250, que explicamos en la anterior pregunta, en qué fecha se escribió la Biblia. En el año 250, estos 70 judíos, sabios judíos, se reunieron y tradujeron el Antiguo Testamento, que estaba en hebreo y arameo, y lo tradujeron al griego. Así pues, son los 3 idiomas en los cuales escribió la Biblia. Ahora les quiero relatar una breve historia del libro. A finales del siglo I después de Cristo, el Consejo Judío decidió pues elaborar el canon hebreo, es decir, la lista oficial de los libros bíblicos. Esta decisión dejó fuera del canon judío 7 libros: Tobías, Judith, Barut, Eclesiástico, Sabiduría, y los otros 2 libros de los Macabeos. Además, se escribieron las partes de Daniel y de Esther. Estos fragmentos de Daniel y de Esther, que estaban escritos en griego, en arameo, también se lo recortaron, porque habían sido escritos en arameo, es decir, en la lengua que el pueblo de Israel aprendió después de haber sido desterrado a Babilonia. Ningún escrito del Nuevo Testamento fue aceptado por este consejo judío, de modo que el número de los libros de la Biblia judía quedó reducido a 39. De modo que no todo el tiempo la Biblia judía tenía 46 mejor. Llegó un momento en que el consejo judío recortó estos libros, pues los 7 libros que estaban escritos en griego y los fragmentos de Daniel y de Esther que estaban escritos en arameo. Sin embargo, las primeras comunidades cristianas y luego los llamados padres de la iglesia tomaron pues la traducción griega de los 70 como referente para el número de libros del Antiguo Testamento. Así pues, el número de los libros de la Biblia, de los cristianos que hemos usado a lo largo de la historia, es la siguiente: 46 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. En 1521, unos ya 15 siglos más adelante, cuando Martín Lutero se separó de la Iglesia Católica, se empezó a usar una Biblia que tenía para el Antiguo Testamento solo los libros aprobados pues por el Consejo Judío hasta el año 100 después de Cristo. Es decir, tanto los protestantes como los judíos solamente aceptan 39 libros. Así apareció la Biblia protestante. Esto explica el por qué esta Biblia tiene pues 66 libros. Actualmente las Biblias llamadas ecuménicas ya vienen con todos los 73 libros bíblicos. Hasta ahora la Biblia ha sido pues traducida totalmente o parcialmente a más de 1000 lenguas originarias. De esta manera podemos hacer la diferencia, el por qué los protestantes tienen menos libros en su Biblia que nosotros, porque Martín Lutero en 1521 comenzó pues a recortar estos textos tal como lo hicieron los judíos por el año 100 después de Cristo. Hay que dejar en claro que Jesucristo y los apóstoles y las primeras comunidades cristianas usaron la versión de los 70, es decir, 46 libros del Antiguo Testamento, y no la versión que sacaron después los judíos, el año 100 después de Cristo, con 39. Jesús, los apóstoles y la primera comunidad cristiana usaron 46, no los 39 que los judíos, el consejo judío, los recortó.